Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien. En esta clase me interesaría que pudiésemos conectarnos con las emociones, sensaciones, esos sentimientos, incluso los estados anímicos, para entenderlos, pero sobre todo para traerlos. Te voy a pedir que en la medida de lo posible te sientes cómoda, te sientes cómodo, te dispongas en un espacio de tranquilidad, preferiblemente en silencio, que nadie te interrumpa, para dedicarte este momento a vos y tus emociones. Vamos a darle un segundo para que puedas conectar y sintonizar. Muy bien. Bueno, ahora que dejamos fluir nuestro ser con esta hermosa música, vamos a adentrarnos en esta clase que está pensada justamente para conectar con ellas, ¿sí? Y la primera emoción que quiero traer aquí a la mesa es una de las emociones básicas que como personas y como seres vivos sentimos casi todos los días, y es la emoción del miedo, ¿sí? Vamos a despellejarla un poquito. Suavemente vamos a traer momentos donde esa emoción te haya acompañado. Para eso te voy a mostrar y vamos a conectar con una pregunta que pueda traerte alguna situación que en este momento, hoy en tu presente, a vos te dé miedo, ¿sí? ¿Te animás a pensar en algo que te dé miedo hacer? Tómate un minuto, podés pausar el video y si ya lo detectaste, toma papel, virome, lápiz, lo que tengas a mano para escribir y escribilo. ¿Qué te da miedo hacer hoy? Y en este hacer puede estar el decir, incluso el pensar algo, el animarte a soñar, lo que sea que vos sientas que te da miedo, pasar ese límite. Pensalo. Cuando lo tengas, escribilo. ¿Listo? Bueno, quiero contarte que esta emoción viene porque, y digo viene porque hay varias maneras de sentir miedo. Voy a ir a la básica, a la más eh, ancestral, que es la supervivencia. Y el miedo aparece cuando ahí afuera hay algo que es vivido como una amenaza, ¿sí? Sentís una situación, una persona, podría ser también algún animal peligroso, algo de ahí afuera, a vos te genera sensación de amenaza y de no poder enfrentar esa situación. Por lo menos no con la persona y con los recursos que sos hoy. Como te decía antes, hay otra sensación que tiene que ver con sentir que no podemos con algo, pero ese algo no está afuera, ese algo está adentro, ¿sí?
algo que sientas que, por ejemplo, no me atrevo a soñar o a pensar en lograr determinada cosa, porque la verdad que para hacer determinada cosa yo tendría que ser tal persona con tales características y no me animo, me parece que yo no voy a poder. ¿Suena esto? Bien, esa amenaza, empecemos por la que está ahí afuera, generalmente es vista como más grande, ¿sí? Voy a sacar la diapositiva para poder acompañar y mostrarte, ¿sí? Acá estoy yo y esta es la amenaza. En términos de medida, se ve como algo más grande, más alto, y que si yo tuviera que atravesarlo, se me haría bastante difícil, o por lo menos tendría que pensarlo un poco, el cómo. La emoción del miedo viene para mostrarnos que hay algo que hay que superar, o hay algo que ahí afuera puede hacernos daño, porque por supuesto es una emoción de supervivencia y muchas veces el miedo nos salva. ¿Cuántas veces el miedo nos salva? No, por ahí no te metas porque es un lugar peligroso y uno da la vuelta, tal vez camina más, pero se está salvando de enfrentarse a una situación de alto peligro. O cuando de pronto nos damos cuenta, no sé, estamos manejando y vemos el peligro en una situación de tránsito y damos el volantazo o anticipamos algo, para eso sirve el miedo también. Por eso esto de el miedo a veces tiene mala prensa, porque el miedo nos ayuda, nos anticipa muchas veces cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Y en ese sentido es vital que nos acompañe y escucharlo. Por eso no quiero presentar esta emoción como algo negativo, porque en realidad no lo es. Ahora, muchas veces también se nos presenta frente a situaciones que sentimos que son como un umbral, que tenemos que pasar y tenemos ganas, pero bueno, nos da miedo y a veces nos quedamos ahí pensando si podremos, si no podremos, o convencidos de que realmente no podremos. Y en este sentido, mi sugerencia es que si esa emoción viene ahí y está relacionada con algo de que te gustaría alcanzar, que te gustaría cambiar una actitud, que te gustaría llevarte mejor, pero por miedo a, ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. ¿Y en qué vamos a trabajar? Primero, en reconocer tus recursos, porque muchas veces tenemos miedo y lo que nos sucede es que vemos que no somos capaces de. Y entonces la pregunta obligada es, ¿quién tendrías que ser? ¿Qué capacidades, aptitudes necesitarías para poder trascender esa situación, superar ese problema o enfrentar a esa persona? ¿Sí? Y en esto radica hacia dónde voy, porque hablo de recursos, porque muchas veces no tenemos los recursos. Si a mí me gustaría, por ejemplo, dedicarme, supongamos, a arreglar electrodomésticos. Me encanta porque me parece que está buenísimo, siempre me gustó esto de desarmar cosas, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento y me da miedo animarme porque la verdad que soy autodidacta, pero no para tanto. ¿Qué cosas me servirían? Y en ese sentido necesito adquirir nuevas distinciones que probablemente estén en el afuera, como un curso de electrónica o un curso adecuado para eso que yo necesito, ¿sí? Luego tal vez necesitaría cómo aprender a cómo promocionarme o tal vez algo contable, lo que sea que yo sienta que necesito para estar al nivel de ese desafío. Lo mismo en una situación personal. Me encantaría en mi trabajo, el nuevo desafío es poder empezar a capacitar a la gente que trabaja conmigo, pero la verdad es que tengo mucha vergüenza de hablar en público. En ese sentido, estarías necesitando tal vez apoyo de un coach o tal vez hacer algún entrenamiento en oratoria y la posibilidad de poder hablar en público
o trabajar con tus propias emociones para enfrentar esa situación, ¿sí? Y eso sigue siendo que busco recursos. Pero muchas veces esos recursos no están tan a la vista. Esos recursos son internos. Y esto requiere que hagamos la introspección de decir, a ver, ¿cuál fue la última situación o alguna situación fuerte que yo haya vivido como experiencia en mi vida en donde me haya enfrentado a algo muy grande que me dio miedo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los recursos internos que yo utilicé para atravesar esa situación? Porque a veces nos olvidamos que hemos pasado por muchas cosas como adultos. Situaciones en donde tuvimos que ser valientes, ¿sí? Y los recursos estaban adentro, no estaban afuera, no teníamos el tiempo de capacitarnos o de preguntarle a alguien, tuvimos que actuar. Y no digo que uno siempre tiene que actuar desde lo interno, sí lo interno para recordar que uno es capaz y muchas veces necesita de ayuda externa. Pero el tema de no saber que yo tengo estos recursos hace que me quede en un lugar de, no sé si de comodidad, porque a veces es incómodo sentir que uno no es capaz de y viajar con eso por la vida, ¿sí? Entonces, la búsqueda de recursos internos es sentarme y ponerme a pensar, ¿en qué otra situación yo estuve frente a esta misma emoción? ¿Cómo actué? ¿Con quién lo hablé? Y recordar esos recursos que los tenés para enfrentar esta nueva situación. Tal vez necesites distinciones externas, pero también vas a necesitar de esos recursos que utilizaste aquella vez, ¿sí? Tal vez una situación que te daba mucha vergüenza, y tal vez uno de tus recursos fue reírte un poco de vos, fue dejar de pensar qué dirán los demás y te centraste en lo que realmente querías, conectaste con tu esencia. Entonces, el miedo es esa emoción que nos viene a decir, ojo que acá hay algo que es peligroso. Y es peligroso de acuerdo a tu evaluación. Lo que tenemos que discernir es si es peligroso para nuestra supervivencia, para tomar los recaudos de la voz del miedo, o si se trata de un miedo porque estamos midiendo con una vara en donde hoy creemos que no podemos. O catalogamos que necesitamos determinadas distinciones para ir hacia ese nuevo desafío. Te propongo que hagas esta división, que puedas escribir los diferentes tipos de miedos, porque, a ver, el miedo aparece si es que algo pone en peligro mi propia existencia, voy a tomar todos los recaudos, ¿sí? El ejemplo que da el señor Norberto Levi, que es un psiquiatra de quien he aprendido un montón sobre emociones, es que te imagines a las emociones como el tablero de un auto. Si vos vas andando en tu auto y marca un botón rojo, vos no vas a tirarle un trapo para no verlo, no lo vas a tapar. Muchas veces hacemos eso. En general, cuando vemos que una luz se enciende, vamos a prestar atención a ver qué nos está diciendo esa luz. ¿Es falta de aceite, líquidos de freno? ¿Nos falta combustible? No sé, excedimos la velocidad, lo que sea que indique ese botón. Y vamos a ponernos a pensar cuál es la acción correspondiente para que eso siga funcionando bien, porque el miedo no vino para quedarse. El miedo viene a avisar que hay algo, que hay un peligro ahí afuera o un peligro acá adentro, que estoy sintiendo que no puedo, que me pone en peligro, que me amenaza, que es más grande que yo, y ahí tengo que evaluar, tengo que moverme, pero primero tengo que evaluar, ¿sí? Si es externo, si realmente es más grande, incluso a veces hablar con un terapeuta, con un amigo, con alguien para contarle esta situación y que me dé su visión de cómo son las cosas. También sirve hablarlo, decirlo. La verdad es que tengo miedo de esto, no sé qué me pasa o nunca me pasó. Muchas veces se trata de personas que siempre van para adelante, que no miden mucho los riesgos. Y, y a veces los miedos más grandes son los interiores, que tiene que ver con dudar de nuestra capacidad,
o sentir que no podemos porque alguien nos dijo que no éramos capaces. Y esa voz quedó plantada en nosotros y la creímos y la vivimos. También es importante poder hacer un recuento de esas creencias que no te están dejando avanzar, ¿sí? El yo no puedo o yo no soy capaz. ¿Cuándo no fuiste capaz? ¿Quién eras cuando no fuiste capaz? ¿Cuál era tu situación y tu contexto? Hoy sos otra persona, ¿sí? Con la misma esencia, pero con otras capacidades, con otros pensamientos, con otras posibilidades. Entonces, siempre que esta emoción aparezca, la honramos y empezamos a desmenuzarla para saber cuál es el mensaje que nos trae y cuál es el desafío. A veces estamos en un nivel de crecimiento, de evolución, que nos está pidiendo que subamos un escalón más y eso da miedo. Y aceptarlo es parte del aprendizaje también. Así que te acompaño en este proceso a que te quedes pensando en esta emoción y puedas reconocer cuáles de todas las que hoy te dan miedo son reales, están sustentadas en la experiencia, en la capacidad, en la distinción, y cuántas tienen que ver con creencias que no te están dejando avanzar y que impiden que vos vayas hacia lo que realmente querés. Porque generalmente ahí, en el meollo de la situación, hay algo con lo que soñás, hay algo en donde te ves que te sea de mucha utilidad. Te leo en los comentarios y te voy a dejar un pequeño extracto de esta hermosa emoción para que puedas seguir trabajando y me comentes todas tus dudas o todas tus vivencias o las cosas que surgieron a partir de esta charla. Te veo en la próxima clase con el miedo como compañero.